Hola, mi nombre es Wilmar Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y a continuación voy a dar explicación al desarrollo de la práctica 1 de la materia Software para la Ingeniería. Entonces la práctica 1 solicita primero instalar MATLAB o Scilab. Entonces, como podemos ver aquí en mi computador ya tengo instalado MATLAB. Posteriormente pide para el manejo de números enteros asignar a una variable el valor de una resistencia en unidades de ohmios y convertirla a unidades de miliohmios y megaohmios. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, en el inicio como comentario, entonces mediante la función input se va a imprimir en pantalla, ingresa el valor de la resistencia en ohmios y este valor ingresado se le va a asignar a la variable x. Esta variable x se va a multiplicar por 1000 y ese resultado va a ser asignado a la variable mili, y x se va a dividir entre 1.000.000 y ese resultado va a ser asignado a la variable mega. Estos valores, entonces, mediante a se va a imprimir la resistencia que vale en miliohmios a y se llama la variable mili para imprimir el valor miliohmios, y con b se va a imprimir la resistencia que vale en megaohmios a y se llama la variable mega, que va a ser el valor en megaohmios. Finalmente se imprime un pantallazo con los créditos del desarrollo por mi parte. Vamos a ver cómo corre el programa. Entonces, ingresa el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a hacerlo con 500 ohmios. Entonces nos va a calcular que 500 ohmios son 500.000 miliohmios o 0,000500 megaohmios. El segundo punto es manejo de números reales. Asigna a una variable el valor de la capacidad de almacenamiento de un disco duro y calcule su valor en unidades de bytes y kilobytes. Entonces, el código lo tenemos acá. Entonces nuevamente utilizamos la función input para, mediante el valor ingresado, ingresa la capacidad del valor del disco duro en gigabytes. Entonces este valor se le va a asignar a la variable x. A este valor de x lo vamos a multiplicar por 2 a la 30, que sería el valor equivalente a bytes que hay por cada gigabyte, y x por 2 elevado a la 20, que es el valor que hay equivalente a cada kilobyte. ¿Por qué 2 a la 20 y 2 a la 30? Porque como sabemos los bytes se trabajan en sistema binario, entonces por eso trabajamos en base 2 para calcular esas equivalencias. Entonces mediante a vamos a imprimir el disco duro, tiene una capacidad en bytes d, y vamos a llamar a la variable byte para mostrar el resultado y se imprime el valor en pantalla. Y mediante b vamos a imprimir el disco duro, tiene una capacidad en kilobytes d, y llamamos la variable kilo, que equivale al valor en kilobytes, y se imprime el valor del se imprimen los créditos de software desarrollado por mí. Qué pena. Bueno, entonces vamos a ver cómo corre el programa. Ingrese la capacidad del disco duro en gigabytes. Para que sea fácil el entendimiento, primero lo voy a probar con 1 gigabyte. Entonces nos va a mostrar que 1 gigabyte son 1073.741.824 bytes o 1.048.576 kilobytes. Pero pues igual se puede probar con cualquier valor, podemos ingresar cualquier valor y obviamente nos va a calcular los valores en bytes y en kilobytes. Ok, el tercer punto es manejo de vectores. Entonces nos solicita leer el valor de un ángulo en notación decimal y almacenar en un vector de orden 3 el valor de dicho ángulo, pero en notación sexagesimal. Primera celda los valores en grados, segunda celda en minutos y tercera celda en segundos. Entonces, aquí está el código. Iniciamos el inicio de comentario. Entonces, ingrese el ángulo en sistema decimal, va a ser el primer pantallazo que se va a ver. Uno va a ingresar el valor mediante la función input se le va a agregar ese valor a la variable angdec, ángulo en decimal. Entonces, la función angdec se le va a aplicar a la función fix para tomar solo la parte entera, se elimina lo decimal.
y a ese resultado lo vamos a asignar a la variable gra, que van a ser los grados en hexagesimal. Posteriormente vamos a tomar el ángulo completo y le vamos a restar la parte entera para hallar la parte decimal del ángulo. Esta parte decimal la vamos a utilizar para calcular los minutos y posteriormente los segundos. Entonces la parte decimal del ángulo por 60 nos va a dar el valor de los minutos, pero estos minutos solo los vamos a dar en enteros, entonces por eso volvemos a aplicar la variable fix, tomamos la parte entera para el valor de los minutos, vamos a asignarla en la variable min. Volvemos a calcular la parte decimal en minutos, tomando la parte completa con todo y decimales, le restamos la parte entera, nos da el valor de la parte decimal, y esta parte decimal la multiplicamos por 60 para hallar los segundos. A estos segundos le aplicamos la función fix para dejarlos para tomar solo su parte entera. Y teniendo ya esas tres variables definidas, gra para grados, min para minutos y sec para segundos, se forma el vector S, que va a tomar las tres posiciones, grados, minutos y segundos. Utilizamos la función disp para imprimir el ángulo equivalente del sistema sexagesimal en grados, minutos y segundos es, y jalamos S, que es el vector que ya habíamos creado anteriormente. Y pues los créditos nuevamente. Vemos cómo corre el programa. Entonces ingrese el ángulo del sistema en sistema decimal. Entonces, podemos ingresar un ángulo de 78.482 grados. Y nos va a decir que el ángulo equivale a 78 grados, 28 minutos, 55 segundos. Y los créditos. Perfecto. El siguiente punto es manejo de matrices. Dice, seleccione dos matrices de números A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Entonces, aquí tenemos el código. Inicialmente, bueno, arrancamos con el inicio como comentario. Se va a imprimir en pantalla el mensaje: ingrese los valores de la matriz A 4×4, y ese valor ahí posteriormente se va a imprimir valor de la fila 1, columna 1. Entonces a ese valor se le va a asignar la variable A1. Después fila 1, columna 2 se le va a asignar A2, y así sucesivamente cada ubicación se le va a asignar a las ubicaciones de la matriz A. Definimos la matriz A con sus 16 posiciones y después imprimimos un nuevo mensaje que dice: ingrese los valores de la matriz B 4×4. Nuevamente ingresamos cada posición y cada posición va tomando una variable B1, B2, B3, B4 hasta B16, y así conformamos la matriz B. Entonces vamos a imprimir la matriz A de 4×4 es, y nos muestra en pantalla cuál es la matriz. Después la matriz B 4×4 es, y nos muestra en pantalla la matriz B. Posteriormente va a hacer las operaciones. Entonces suma de A más B, suma, que va a ser la variable definida por la suma de A y B, resta, la variable definida por la diferencia entre A y B, y multi, la variable definida por el producto entre A y B. E imprimimos los resultados. Entonces la función disp se utiliza para imprimir la adición de A y B es igual a, e imprimimos la variable suma. Después disp para imprimir la diferencia de A y B es igual a, y disp para imprimir el valor de la variable resta, y disp para imprimir el producto de A y B es igual a, y disp para imprimir el valor de la variable multi. Y pues finalmente nuevamente los créditos. Entonces vamos a ver cómo corre el programa. Entonces, operaciones entre matrices: ingrese los valores de la matriz A 4×4, valor de la fila 1, columna 1. Entonces voy a empezar a ingresar valores aleatorios. Entonces aquí ya nos tomó los 16 valores de la matriz A, y ahora nos pide que ingresemos los valores de la matriz B. Entonces ingresamos nuevamente valores aleatorios, y nos muestra en pantalla primero la matriz A organizada con los valores como los ingresamos, después la matriz B organizada con los valores como los ingresamos, y los resultados de A y B
la suma de A y B, los resultados de la diferencia de A y B, el producto de A y B y pues los créditos. Por el siguiente punto es manejo de funciones predefinidas. Dice consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB y Scilab o Scilab para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencie su aplicación. Entonces tenemos, bueno, el comentario del inicio, la función que vamos a trabajar, que es sqrt, que es para la raíz cuadrada. Entonces se imprime raíz cuadrada, que va a ser el título. Después se imprime, ingrese el valor al que desea hallar la raíz cuadrada y lo vamos a asociar a la variable x. Después se le va a hallar la raíz cuadrada con la función sqrt a x y ese valor se lo vamos a asignar a la variable y. Posteriormente vamos a imprimir el valor, bueno, utilizando raíz, vamos a imprimir el valor raíz cuadrada del valor ingresado es y jalamos la variable y para que nos muestre el valor. Esa es la primera función. La segunda función, la segunda parte voy a utilizar dos funciones predefinidas matemáticas, la función residuo que es rem y la función fix que sirve para hallar la parte entera. Entonces lo vamos a hacer haciendo una división. Entonces se imprime parte entera y residuo de división. Entonces primera parte, ingrese el valor del dividendo y se va a almacenar en la variable a. Ingrese el valor del divisor, se va a almacenar en la variable b. Vamos a calcular mediante la variable c la diferencia de la división entre a y b. Y con la variable d vamos a mostrar solo la parte entera. Entonces fix nos va a dejar solo la parte entera de c. Y e vamos a utilizarla para el residuo con rem de a y b. Y se va a imprimir entonces posteriormente la parte entera de la división es, llamamos la variable d, que es el valor entero, y el residuo de la división es, entonces la variable e, que es el valor del residuo que obtuvimos utilizando la variable rem. Y la última función es la función factorial. Entonces, bueno, se va a imprimir factorial para saber de qué trata. Ingrese el valor al que se desea hallar el factorial. Vamos a asignarlo a la variable f. Después se va a hallar el factorial de la variable f y se va a almacenar la variable g. Y después se va a imprimir el factorial del valor ingresado es y llamamos a la variable g, que es el valor que calculamos. Listo, y finalmente pues se imprimen los créditos. Vamos a ver cómo funciona el programa, cómo corre el programa. Entonces funciones predefinidas, raíz cuadrada, ingrese el valor que desea hallar de la raíz cuadrada. Pongamos una que no sea exacta, 50. Nos va a decir que la raíz cuadrada es 7,07 y es 68. Parte entera y residuo de división. Entonces pongamos ingreso el valor del dividendo, pongamos 80. El valor del divisor pongamos 11 para que no sea exacta. Y nos va a decir que la parte entera va a ser 7. 7 por 11 es 77. Y nos sobran 3 para 80. Ahora factorial. Ingresa el valor al que le desea hallar el factorial. Digamos 5 para que no sea tan grande. Nos va a decir que el valor del factorial ingresado es 120. Que sería 1 por 2 por 3, 6. Por 4, 24. Por 5, 120. Entonces ahí estaría bien. Y el último punto es realice un programa que genere 3 números aleatorios entre 1 y un límite superior. Esos 3 números deben imprimirlos ordenados en forma ascendente o descendente. Tanto el límite superior como el orden ascendente o descendente los establece el usuario.